con la disertación de nuestro hermano Henry, con Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia. Muy bien. Bueno, como preámbulo, yo solamente quisiera decir que estuve buscando algo acerca de... ¿y cómo se cambia esto? Ah, ok, ya. Disculpe que estoy aprendiendo recién a usar esta cosa. Me pilla la tecnología, así que estoy con ayuda aquí al lado. Bueno, para empezar quisiera decir que este, estuve investigando algo acerca de Bonhoeffer y él, además de ser un teólogo, fue pastor, hijo de una familia muy adinerada. En realidad dejó un poco perpleja a la familia cuando él decidió um, seguir el camino, digamos, del Señor Jesucristo de la manera en que lo estaba haciendo. Y la verdad es que invito a todos los hermanos a echarle una miradita ahí al YouTube porque realmente es muy bonita la historia y es muy triste también porque él termina su vida frente, digamos, a una, ¿cómo que se llama? Murió colgado, ¿no? Y, y justo antes, digamos, de él morir, pidió permiso para hacer una oración y dice quien relata, digamos, eso, que a él le sorprendió la manera, porque había visto mucha gente morir, y a él le sorprendió, digamos, la tranquilidad con la que él enfrenta la muerte. Um, y la verdad es que es triste porque faltaba solamente un mes para que cayera el ejército alemán, justo antes de terminar la guerra, y él es eliminado de esa manera. Sin embargo, el legado que él deja, a pesar de que son solamente dos los libros que él escribe, según lo que he estado viendo, es muy profundo. Así es que es una, es una alegría y ayer estuve conversando un poquito con mi hermano Paulo uh, acerca, digamos, de mis dificultades personales para poder avanzar, digamos, en el estudio y en el camino en general, pero el estar estudiando esta porción de la lectura, digamos, que teníamos asignada, a uno lo revitaliza. Y bueno, vamos a ver entonces el precio de la gracia y lo que es el seguimiento. De manera introductoria, podemos decir que eh, la iglesia está en una permanente búsqueda, ¿no? Y en esa búsqueda queremos saber lo que quiere Jesús. No nos interesa mucho lo que puedan decir unas u otras personas, que por cierto tenemos muchas personas de renombre dentro de las iglesias, de las diferentes congregaciones, pero queremos saber lo que Él quiere decirnos, queremos saber qué es lo que Él, Jesucristo, espera de nosotros. Queremos oír sus propias palabras. Y cuando nos acercamos al mensaje, cuando nos acercamos a oír el mensaje de la palabra, nos encontramos con muchas interferencias, nos encontramos con muchas cosas que dificultan la recepción de este mensaje. Como lo menciona también aquí en esta introducción, son resonancias impuras, cosas que muchas veces nosotros no logramos percibir al momento de predicar o al momento que estamos escuchando una predicación, pero son cosas que no nos cuadran, que no, como que no juntan, como que no pegan. Muchas leyes humanas, muchos preceptos, ¿cierto? Que están implícitos muchas veces en el predicador y que por ende van dejándose ver también en el mensaje que se entrega. Muchas falsas expectativas de parte del predicador como también de la audiencia. Enseñanzas impropias porque muchas veces se usa alegorías que la verdad es que, como bien hago referencia arriba, son interferencias que antes que facilitar la recepción del mensaje del Evangelio, lo van dificultando.
muchas fórmulas y muchos conceptos extraños que no nos aportan al valor del mensaje, más bien lo desvirtúan. Muchos elementos institucionales, porque cada uno de nosotros de algún modo estamos permeados por nuestra institucionalidad, ¿no? De alguna manera los pentecostales somos muy pentecostales y está bien. Sin embargo, creo que más que pentecostales debiéramos ser imitadores de Jesucristo. Volviendo a las escrituras, tal como lo plantea, ¿cierto?, el libro. Volviendo a las escrituras y al llamado a seguir a Jesucristo. Muy a menudo la iglesia impone reglas, estatutos y autoridad humana, ¿no? Como lo mencionaba hace algún momento atrás, estamos de algún modo nosotros estamos imbuidos, ¿cierto?, de nuestras propias de nuestros propios conceptos de iglesia, ¿cierto? Y si bien es cierto, tenemos que respetar nuestras autoridades eclesiásticas, nuestros estatutos, tenemos que seguir nuestras reglas, pero estas no deben estar, digamos, no deberían al menos estar implícitas dentro del mensaje. Entonces, veo aquí y hago referencia a lo que Jesús nos dice al respecto de este llamado. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y sígame, ¿cierto? Los versos siguientes dicen, porque el que quiera aprovechar su vida, la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, el llamado que nos está haciendo el Señor Jesucristo es un llamado que tiene un alto precio. Si bien es cierto, Él nos da el acceso a la vida eterna, el acceso al reino de los cielos, de una manera que a simple vista parece, valga la redundancia, muy simple, muy fácil, ¿no?, de acceder. Pero el precio que pagamos por esto, si es que queremos, ¿cierto? Porque el llamado es voluntario, como dice el punto siguiente, ¿no? Si es que queremos acceder a este llamado, el Señor Jesucristo de inmediato exige una renuncia a nuestro yo, ¿cierto? Niéguese a sí mismo. Una vez que venimos al Señor, también tenemos que entender que nos negamos a nosotros mismos y renunciamos a nuestra propia voluntad para hacer lo que Él quiere. Quien obedece a este llamado y acepta sin protesta sus yugos, ve aligerarse la carga que ha de llevar, ¿no? Y como lo señala el texto, y encuentra la fuerza y el valor para alcanzar la meta, encuentra de algún modo, como también lo señala el texto, una dulzura en llevar este yugo, tal como lo señala la palabra, ¿no? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dad mi yugo sobre vosotros. Y me salto, ¿cierto?, una línea, y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces entendemos que la renuncia a nuestro yo es un precio, humanamente hablando, muy alto. Para muchos, excesivamente alto. Sin embargo, cuando nosotros entregamos todo y dejamos nuestra vida en las manos del Señor, nos damos cuenta de que realmente por amor al Señor, no es tan difícil. Todo lo contrario, es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, la gracia tiene un valor altísimo. Sin embargo, vale la pena. Bien, viendo lo que es la gracia barata. Es considerada una mercancía que hay que liquidar, ¿no? Como vengan todos y aprovechen que el Señor es el que soluciona problemas, el Señor es el que sana las enfermedades. Es como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si hay muchos enfermos, si hay mucha gente con problemas, si hay mucha gente pobre, escuchamos a muchos predicadores decir así, ¿no? Venga, el Señor le soluciona sus problemas. También en esta gracia barata,
es el perdón desaprovechado, porque muchas veces el Señor perdona una, otra y otra vez el pecado del hombre. Sin embargo, el hombre se aprovecha, ¿no? Como decía el Chapulín Colorado, se aprovechan de mi nobleza. Feo decirlo de esta manera que lo estoy diciendo, pero lo digo así para que lo podamos entender. Eh, lo digo desde muy adentro, ¿no? Muchas veces nosotros los hombres, sin saber el costo de esta bendita gracia, nos aprovechamos de que es gratuita justamente. Entonces aquí vemos que el perdón se desaprovecha. Es el consuelo desperdiciado, porque cuántas veces cuando nosotros estamos tristes, desconsolados, bueno, viene el Señor y nos consuela, como pasaba con el perdón una, otra y otra vez. Lo mismo pasa en el sacramento, los sacramentos, ¿no? Del bautismo y la Santa Cena, un mal gasto, ¿no? Porque el Señor Jesucristo murió una sola vez por nosotros y eso sería todo. Sin embargo, muchas veces se accede a la Santa Cena, ¿cierto? A la Eucaristía, de manera desconsiderada. Esto es porque muchas veces se considera la gracia, como bien lo señala el autor, barata, como que no tiene un gran precio. Es como el derroche de la herencia, lo que pasa con el hijo pródigo, ¿no? Va y malgasta todo, todo el dinero que su padre le da. Es como un tesoro no valorado, dilapidado. Eh, es muy triste, ¿no? Me llega muy profundo esta, esta reflexión, digamos, que nos trae esta exposición. La gracia barata. La gracia barata también es la justificación del pecado y no del pecador. Eh, Más bien, aquí creo que cometí un error porque es la justificación del pecado, pero también muchas veces se cree que en esto, eh, cuando el Señor justifica el pecado, no está justificando al pecador, pero no es así. El cristianismo este, requiere que nosotros entendamos que el Señor nos está justificando a nosotros, no que sigamos viviendo en el pecado. Ah, Margarita, disculpe mi hermano querido, tengo un problema aquí. No se preocupe, hermano Henry. Eh, Mira, ¿por qué me aparece aquí esto? Ok, ya, disculpen que los problemas que se suscitan y que yo no entiendo. Son las Decía expectativas. entonces que otra vez. Ay, ok. La gracia barata. Hoy otra vez me aparece esta cosa aquí en mi pantalla, no sé por qué. Es la justificación del pecado y no del pecador. El cristiano vive muchas veces como el resto del mundo porque eh, esta gracia le parece que alcanza para todo. Entonces no hay un control, sino que más bien hay un descontrol. El ser humano o el cristiano, digamos, en esta gracia barata, no tiene, digamos, un control sobre sí mismo. Es una gracia fácil y el hombre no tiene que seguir a Jesucristo en esta gracia, ¿no? Es la predicación del perdón, pero sin arrepentimiento. Es decir, se pide perdón una, otra y otra vez, pero no hay ningún cambio, ¿no? Como lo señalábamos arriba. Es un bautismo sin disciplina, porque tristemente, como lo hemos venido viendo, no hay una catequesis, no hay un discipulado, no hay una enseñanza, y se va aceptando dentro de las iglesias
a mucha gente sin que estas personas consideren el precio que se ha pagado para que ellos tengan acceso, no a la iglesia, sino que al reino de los cielos. Es la Eucaristía sin confesión de pecados, ¿no? Es venir y entrar, como decía hace un rato, a la Santa Cena sin considerar que estamos recordando la muerte del que pagó por nosotros. Entonces esta es una gracia sin cruz, es una gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Es como que si el hombre viviera en un evangelio que es tan fácil porque no se tiene a Jesucristo en el corazón, no se tiene luz dentro de sí mismo. Sin embargo, aquí pasamos a la gracia cara. Esta es de valor incalculable. Es el tesoro oculto en el campo, por el que el hombre vende todo lo que tiene para poder poseer esta perla preciosa, ¿no? Este precioso tesoro. Y es justamente lo que hablábamos al principio. Es la renuncia a todo lo que somos y a todo lo que poseemos para poder asirnos del Señor Jesucristo y de su gracia. Es cara porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Hay que entregar la vida. Es gracia también porque Él nos regala la vida. Voy a explicar esto de una manera muy simple, ¿no? Como yo muchas veces suelo explicárselo a los incrédulos. Es como que si tu vida fuera un cacharrito viejo, como una citronetita que apenas anda porque ya está muy viejita y tienes que estarla reparando permanentemente, pero viene el dueño del universo y te dice, te cambio tu citroneta por un Mercedes-Benz 0 kilómetros. Es una vida nueva, completamente nueva. Entonces, eh, es una maravilla. Esta gracia es cara porque condena el pecado, pero es gracia porque justifica, ¿cierto?, al pecador. Es la gracia como santuario de Dios que hay que proteger del mundo, que hay que proteger también como dice la escritura, que no hay que dar, ¿cierto?, las perlas a los perros, porque muchas veces vienen a los cerdos, ¿no? Porque muchas veces vienen estos y la pisotean. La gracia cara. Eh, Quería terminar, concluir diciendo que esta gracia, este, con el paso del tiempo, se ha ido desvirtuando porque muchas veces no se logra entender. Así como los... Deme. Se desconectó el hermano Henry. Muy bien. Después ya yo creo que se va a volver a conectar. Lo más probable es que quedó sin batería. Perfecto, mis estimados hermanos. Después seguimos eh, hablando acerca de Dietrich Bonhoeffer. Bueno, ustedes ya han leído a Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? O todavía no llegan a este autor. El último me parece mucho. Yo todavía no llego a ser el hermano Pablo, Ah, perfecto, perfecto, perfecto. pero por lo que exponía el hermano Enrique, asimilaba como a la parábola de los dos caminos. Exactamente, sí, sí, sí. Él era un pastor de la iglesia luterana en Alemania. En la Segunda Guerra Mundial fue fusilado, no fue fusilado, fue muerto por Hitler. Atentó contra Hitler porque dijo, hay que hacer algo. No podemos permitir que un tirano como él controle y domine y haya provocado estas tremendas atrocidades en el mundo. Y finalmente ninguna de las bombas, no sé cuántos atentados, tuvo como 15 atentados parecen, y todos fueron fallidos, hasta el de Dietrich Bonhoeffer. Bueno, en esa circunstancia falleció, o mataron, asesinaron a Dietrich Bonhoeffer. Lo ejecutaron. Bien, vamos a trabajar entonces con lo que corresponde hoy día. Oigan, esto es lo que vamos a ver hoy día. A ver, quiero ver esto.
Bien, el autor de este libro es de una perspectiva más europea o anglosajona principalmente, que no es la realidad de los países latinoamericanos o de las iglesias pentecostales, quienes son los que más han ejercitado el sacerdocio universal de todos los creyentes. Pero es la realidad de algunas iglesias. Este autor señala que la metodología tradicional que ha empleado algunas iglesias, principalmente está hablando de las iglesias europeas, en la instrucción académica de los líderes cristianos, centrado en los conceptos teológicos, otras áreas, en vez de la preparación del laicado para que puedan desempeñar su ministerio. Lo que pretende o lo que eh, está estimulando este autor es la preparación del laicado. Los laicos deben prepararse en la evangelización. El objetivo principal de la iglesia es la preparación y educación del laicado para la vida ministerial, o que esto descubran sus dones ministeriales y lo pongan al servicio de la iglesia. El ejemplo de esto es Jesús de Nazaret, Jesucristo. Parece que volvió ahora el hermano Ahora Henry. sí. Ah, muy bien, hermano Henry, muy bien. Entonces terminamos con la reflexión de su autor, de Dietrich Bonhoeffer. Sí, correcto. Estaba diciendo de que muchas veces y en este tiempo, digamos, se nos desvirtúa la gracia porque no se entiende, porque se malentiende y entonces es necesario considerar que qué importante es que nosotros podamos llegar a conocer y dar a conocer a su vez a la iglesia eh, del alto precio que ésta tiene. Porque hoy en día vemos a la iglesia que se va hundiendo, que se va apagando, que va perdiendo fuerza. Y por lo mismo es tan importante que nosotros podamos no solamente estar estudiando como lo estamos haciendo, sino que también llevando esto a la práctica en lo personal y llevando a nuestros hermanos este, por este sendero tan angosto que, por cierto, es difícil de caminar. Solamente quería hacer referencia a esto último, eh, porque como lo dije al principio, a mí me ha impactado de manera muy profunda eh, el poder tener el concepto mucho más claro de esta gracia que muchas veces nosotros no logramos alcanzar a valorar en su justa dimensión. Eso sería, mi hermano Pablo, la verdad es que me pasé un poquito, a lo mejor en el tiempo, y señalar solamente de que, además de muy buena la reflexión, me faltó solamente, o no sé, pues, estoy acostumbrado, digamos, a leer libros que aportan más citas bíblicas como para poder ir entendiendo mejor el pasaje. Y hay algunos párrafos que en realidad cuesta entenderlos, pero eso sería. Muy bien. Bueno, es un autor alemán, ¿eh? Hay que leerlo, hay que leerlo pensando que es un autor alemán. Los alemanes son muy difíciles de entender. Uno de estos alemanes es Karl Barth, por ejemplo, Jürgen Moltmann, Dietrich Bonhoeffer, es otro de ellos. Es muy Rudolf Bullmann también. Dios mío, señor. Rudolf Bullmann es muy difícil de entender. Jürgen Moltmann, hay un libro muy importante de Jürgen Moltmann, de la teología de la esperanza. Jürgen Moltmann, el autor. Lo compré en un libro usado, pero yo entendí la primera parte, la parte introductoria, pero ya después no entendí casi nada lo que decía. Hay que leer un libro de introducción y explicación de Rudolf Bullmann, o sea, de Moltmann, y después leer a Moltmann, porque realmente son complejos los libros alemanes. Lo que escriben mejor y más fácil de entender son los norteamericanos. Y los latinoamericanos también son muy similares a los europeos, me he dado cuenta. Pero los norteamericanos escriben muy sencillo, muy didácticos. Bueno, en los que han leído a Paulo House saben cómo escriben los norteamericanos. Casi la gran mayoría escribe así, muy sencillo. No todos, pero la gran mayoría. Bien, tomar en serio el mandato de Jesucristo, la ausencia de una estrategia de largo plazo,
trae como consecuencia la absorción del liderazgo por una multitud de actividades innecesarias. Dice estos autores: Jesús invirtió la mayor parte de su tiempo en la atención a aquellos que tendrían sobre sí la máxima responsabilidad en el futuro ministerio de la iglesia que estaban haciendo. Todas las iglesias, por lo menos yo he visto las asambleas de Dios, por ejemplo, o las alianzas cristianas misioneras, las bautistas, entre otras iglesias, todas estas iglesias, y locales me refiero, no como una denominación, no una institución, sino como iglesias locales, establecen cuando son fundadas su misión y la visión que ellas van a tener, que se va modificando cada cierto tiempo, cada ciertos periodos de tiempo, cuando ya se han establecido los propósitos que querían alcanzar. Y esos son los proyectos a largo plazo. Todas las iglesias deben tener, este autor dice, una estrategia a largo plazo. De lo contrario, va a ser absorbida con una multitud de actividades que no cumplen ese propósito que se establece cuando una iglesia local nace, con una estrategia a largo plazo, objetivos que se deben alcanzar a largo plazo. Jesús, el modelo de Jesús del discipulado, vamos a ver los métodos que empleó nuestro Salvador para seleccionar a sus discípulos. Esta aventura es del año 1961, Hendrix Terbruggen, debe ser alemán o holandés, de esa parte, de la cena de Emmaus. Personas fueron su método, nos dice nuestro autor. Las personas fueron el método que él empleó para la selección de los discípulos. Jesús invitó a unos pocos hombres a que le siguieran. No se preocupó de programas con los cuales llegar a las multitudes, sino que los métodos fueron personas, seres humanos, a quienes las multitudes posteriormente le iban a seguir. El propósito principal o inicial de Jesús fue reclutar hombres que diesen testimonio de su vida y completar su obra después de que él regresara al Padre. Esa es la finalidad por la cual escoge a sus apóstoles o sus discípulos, que dieran testimonio de la vida de Jesucristo. No había una ansiedad por ganar almas masivamente en esa época. Esto es importante, no había una ansiedad por ganar almas masivamente, sino que la primera etapa de Jesús fue, para Jesús, siguiendo el modelo del discipulado de Jesucristo, fue para formar a aquellos que serían los pilares de la evangelización mundial posteriormente. Va a invertir 3 años y medio en unos pocos, en 12 personas. Tenía más discípulos, 70, pero invirtió en los 12. Personas ansiosas de aprender. Esa es la característica de las personas que él escoge. Ninguna de estas personas ocupaba un lugar prominente en la sinagoga. Tampoco pertenecía al sacerdocio levítico. En su mayoría eran trabajadores comunes y corrientes. Los hombres escogidos eran impulsivos como el apóstol Pedro, temperamentales como Juan, susceptibles, y tenían todos los prejuicios del medio ambiente. Tenían todas las mismas características judías frente a otras personas. Eran hombres del vulgo, pero tenían la capacidad de ser moldeables. Eso es lo importante de esta gente, ¿eh? Tenía la capacidad de ser moldeables, aunque a veces errados en sus juicios y lentos para comprender las cosas espirituales, porque no entendían varias acciones, varios hechos y enseñanzas y parábolas de Jesucristo. Por tanto, Jesús puede servirse de todo el que desea ponerse a su servicio. Personas comunes y corrientes. Personas del pueblo, por eso que después cuando comienza su ministerio los apóstoles, la gente del pueblo común y corriente son las que se convierten masivamente al Señor. Selecciona a su discípulo nuestro Señor concentrándose en unos pocos. Es muy importante tener un grupo reducido, suficientemente como para poder trabajar con ellos de modo eficaz. Se concentró en unos pocos. Por eso que los grupos hogareños siempre son un grupo reducido de personas, no tan masivo, no tan amplia. También la otra forma, el otro método empleado por el Señor Jesucristo para la selección de los discípulos es el principio aplicado. Cuanto menor es el tamaño del grupo,
mayor es la oportunidad para impartir una enseñanza eficaz. Las personas luego aplicaban lo que aprendían de parte del Señor Jesucristo. En las escuelas, por ejemplo, se dice que el grupo ideal para poder enseñar son de 25 personas, para que sea eficaz la enseñanza. Si es muy grande, se dificulta la enseñanza. El no descuidar al pueblo también, el otro método que empleó el Señor para la selección de los discípulos. Lo primero que hizo Jesús al comienzo de su ministerio fue identificarse con el pueblo en el bautismo por Juan el Bautista. Fueron varias las razones que se esgrimen para indicar por qué Jesús se bautizó por Juan el Bautista. Una de estas explicaciones que se han dado es para identificarse con su pueblo. Esa es una de las razones. Bueno, también confirmar el ministerio de Juan el Bautista. O también consagrarse para su obra sacerdotal, para llevar a cabo su sacerdocio. Posteriormente proclamó y ensalzó la obra de Juan. Predicó sin cesar a las multitudes. Les enseñó, los alimentó, los curó cuando estaban enfermos. Echó fuera a los demonios, bendijo a los niños. Es decir, no descuidó al pueblo, trabajó con el pueblo. Y entusiasmó a las multitudes, de tal forma que en un momento quisieron hacerle rey. Cuando le quisieron hacer rey, ellos consideraban a Jesucristo como un Mesías revolucionario, político, un soldado, un general de ejército que iba a levantar a los judíos para rebelarse y derrocar al imperio romano. Eso es lo que ellos esperaban, por eso le quisieron hacer rey. Cristo no quiso, no tenía esas pretensiones de ese tipo de mesíasgo y de reinado, de otro tipo de característica del reinado de Cristo. Por lo menos el tiempo no correspondía. Después sí, en su segunda venida va a ser mucho más terrible de las aspiraciones que tenían los judíos en esa época, porque en el libro del Apocalipsis nos dice cómo vendrá el Señor a juzgar, a condenar a los incrédulos, lo va a aplastar como uvas, y la sangre de los incrédulos se va a derramar y esparcir en un perímetro de 300 kilómetros a 1,5 metros de una piscina llena de sangre de los incrédulos. Es terrible la imagen que presenta Apocalipsis. El jinete del caballo blanco con sus vestiduras teñidas en sangre. No es la sangre que recuerda el sacrificio de Jesús, sino es la sangre de los incrédulos que él ha aplastado en su segunda venida. Por tanto, va a ser más terrible todavía cuando venga por segunda vez. Por lo tanto, en esa época, la época de Juan siglo I, no era el momento. Se esforzó para calmar las ansiedades de las multitudes. En otras ocasiones, cuando las multitudes lo aclamaban diciendo, decidió retirarse con su discípulo a otro lugar para continuar su ministerio. Aunque hubo muchos que creyeron en su ministerio, no todos se comprometieron con lo que él proponía. Quizá el número total de los seguidores de Jesús al terminar su ministerio no era más, según nos informa Pablo, de 500 personas. Increíble. Primero alimentó a 5.000, a 4.000 personas. Pero después, cuando Jesús va a ascender, 500 personas solamente son los que están ahí. Poco, no es reducido, no hay muchas personas que van a seguir en esos 3 años y medio de ministerio de Jesucristo. A pesar de todos los milagros que Jesús realizó, increíble. No todos continuaron en la perseverancia en el ministerio de Jesús. Solo 120 de ellos estuvieron en el aposento alto, también nos informa el libro de los Hechos. De 500 personas después se redujo a 120. Así ocurre, eso es lo que nos dice el texto bíblico. Este es el método que empleó Jesús entonces para la selección de los discípulos. Las personas fueron el método. No fueron programas preestablecidos, sino personas ansiosas de aprender. Se concentró en unos pocos grupos reducidos de personas. El principio aplicado también, la enseñanza debe aplicarse. No descuidó al pueblo, entusiasmó a las multitudes. Leí un libro se llama Darío, ¿cómo es el autor? A ver, por aquí lo tengo, este autor del Pentecostalismo Integral, es un libro. Tengo 2 libros de él. Se llama Darío López. Él es La Fiesta del Espíritu, Darío López, un teólogo de Perú, de la iglesia
de Dios, creo que es, o de las Asambleas de Dios. Una de esas iglesias es. Concilio Nacional Evangélico del Perú. Aquí no dice la iglesia. Acá está el otro libro, es Pentecostalismo y Misión Integral. Buenos libros, de esto de Darío López. Es un teólogo pentecostal de Perú. El otro es Bernardo Campos, teólogo pentecostal también. Perú tiene varios teólogos importantes, todos son PhD, doctores en filosofía. Él estudió en la Universidad de Oxford, PhD. Tiene su doctorado en Oxford University. Él dice, con respecto a la misión integral de la teología del espíritu, teología de la vida, dice que los pentecostales no deben, es un movimiento espiritual que tuvo la prioridad de predicar al pueblo, a las clases bajas de la sociedad, a los pobres. No se debe descuidar, ni se debe olvidar la razón por la cual surge el pentecostalismo, dice, recuerda él. Porque a diferencia de las otras iglesias, como las anglicanas, por ejemplo, las iglesias metodistas, o incluso las iglesias católicas, eh, como querían transformar, a producir cambios estructurales en el país, se fueron a la clase dirigente, a la clase gobernante, a los pobres, o sea, los que tienen poderes económicos, poderes de gobierno, político también, cultural, para que a partir de la pirámide del poder se produzcan estos cambios estructurales. El pentecostalismo se fueron a los pobres, y esto fue lo que produjeron un impacto en toda la sociedad latinoamericana. Lo que recuerda Darío López es eso, no olvidarse la razón por la cual nosotros existimos. Predicamos a un sector de la población que se descuidó en el pasado por las iglesias importantes y se fueron a predicarle a las clases altas. Y los pentecostales a las clases más pobres, más bajas. Bueno, tampoco se debe cuidar de las clases más altas, pero la prioridad y la característica nuestra es esa. Y lo recibieron muy bien también los pobres de América Latina. Es por eso, mi hermano, que es la cantidad de iglesias que existen en las villas y en las poblaciones a nivel nacional. En todo el mundo, en todo el mundo, en Estados Unidos también fue la clase media baja, pero el fenómeno del pentecostalismo siempre fue igual. En toda América Latina, los más pobres fueron los que recibieron el pentecostalismo, el evangelio, predicado por las iglesias pentecostales. Se dice que la teología de la liberación optó por los pobres. La teología, de hecho, de la liberación, y ha premiado incluso hasta la misión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, una opción preferencial por los pobres. Pero eso viene de la influencia de la teología de la liberación. La opción preferencial por los pobres, optó por los pobres en cuanto al ministerio. Pero los pobres de América Latina optaron por los pentecostales, porque la gran mayoría de los pobres se hicieron pentecostales, y la teología de la liberación no entienden de qué se trata, ni siquiera saben de qué se trata. Le preguntamos a cualquier miembro de nuestra iglesia qué es lo que es la teología de la liberación, no tienen ni idea de qué se trata. Pero del pentecostalismo lo entienden, las manifestaciones espirituales. Es porque ha satisfecho una necesidad espiritual nuestra, de tener el encuentro con Cristo, de sentir la presencia de Dios en el corazón, sentir el poder de Dios en el cuerpo, que hace estremecer el cuerpo, hace llorar, hace saltar de alegría. La teología de la liberación no produce eso, es algo intelectual, de oficina, de teólogos de oficina. En cambio, los pentecostales están predicando en las calles, al aire libre, en calles de tierra. Las iglesias nacieron en fonolas y en pisos de tierra, en los campos, ya se fueron a predicar los pentecostales. No hay que olvidar eso, la razón de ser, de cómo nacimos. Yo creo que ese punto, mi hermano, ¿Sí? disculpe un segundo, creo que en la iglesia hoy día como que se ha olvidado un poco de esto de mirar un poquito nuestro pasado, un poco más en realidad de nuestros abuelos y de nuestros padres. Eh, yo recuerdo que tenía como 7 años que iba a los campos en la octava región a vigilias,
que había que turnarse porque era tanto la cantidad de hermanos que la mitad de la iglesia quedaba afuera. Entonces, en un galpón, con una fogata en el centro, quedamos todos pasados a uno y unos pocos adentro mientras cantaban, alababan, se manifestaba el poder de Dios, sanidad, el milagro. Unos pocos quedaban afuera y se iban prácticamente turnando porque era tanto la cantidad de gente en un lugar, espacios tan reducidos, sin luz, sino con a vela, pero era impresionante cómo nosotros, con los pocos medios que había, podíamos desplazarnos a un lugar que la micro, en ese tiempo eran micro, lo dejaban en un punto determinado y había que caminar 1 hora en caminos de tierra, Claro. oscuros, Sí. para poder llegar y alabar a Dios. Y eso hoy día nosotros lo hemos olvidado. Hoy día tenemos todas las comodidades, vehículos 4x4, etcétera. El vehículo lo deja fuera de la iglesia y no somos capaces de ir a los templos. Los antiguos se caracterizaban por el sacrificio, la abnegación, la negación a sí mismo. No le importaba la comodidad. En cambio, ahora lo importante se prioriza la comodidad, el pasarlo bien, la recreación, el viajar, disfrutar. En cambio, en esa época se caracterizaba por el sacrificio. La gente caminaba 5 horas para predicar el evangelio. Contaba milagros extraordinarios, realmente extraordinarios, personas que, que no caminaban, lo llevaban al hombro, y después en un momento se ponían a pedir la bendición en un puente para comer, y después caminaron algunos kilómetros, yo creo, y se dieron cuenta que la persona que llevaban al hombro iba caminando. De hecho, No se habían ni dado cuenta siquiera, y cuando se dieron claro, cuenta que estaba caminando, alabaron al Señor nuevamente. bueno, de hecho, en esos tiempos, bueno, mi papá era uno de los fundadores del grupo de ciclistas en la iglesia local donde viví, y partió viendo un partido de fútbol en mi casa, un grupo de hermanos cuando jugaba la selección chilena, y entre esas conversaciones formaban el grupo ciclista, me acuerdo. Y ese grupo ciclista eran más de 25 hermanos que se desplazaban de un lugar a otro predicando la palabra en las cordilleras, porque se iba mucho a la cordillera. Para visitar los hogares, llevar la palabra de Dios, y se detenían, como dice una alabanza, se detenían para predicar. Y creo que eso hoy día no hemos olvidado un poco de eso. Yo me acuerdo de una vigilia que fui a Mariaquín, creo que se llamaba el lugar, hace tiempo, hace años atrás. Y habían carreta todavía, carreta y carretela, de bueyes y también de caballos, micro, furgones, camionetas, andaban igual. Y me sorprendió la cantidad de hermanos, gente. Y el templo no era tan grande. Así que igual, como dice el hermano Jaime, habían harto que estaban afuera. Nosotros pasamos, pero estábamos bien apretujados ahí. Y comenzó a las 10 de la noche, 9 de la noche, no me acuerdo. Ya estaba oscuro, sí. Era invierno, hermano, no era verano. Y fue muy hermosa, dijo el predicador. Le damos comienzo a esta vigilia en el nombre de Jesucristo. Y dijeron, amén, gloria a Dios, aleluya. Y comenzaron a hablar en lengua, a saltar, Dios mío, Señor. Comienza el himno de la iglesia y los hermanos comienzan. Eran como si lo hubiesen abierto el corral de ovejas y los corderitos saltaban, hermano. Increíble, como estaban esperando a esos hermanos que comenzara pronto la vigilia. Y el hermano que estaba a frente de mí estuvo danzando toda la noche. 2 veces se fue a cambiar de camisa porque quedaron muy tapadas. Él sabía que transpirar harto, por eso que llevó muda. Pero las 2 mudas quedaron bañadas en transpiración, hermano. No, la vigilia extraordinaria, yo quedé fascinado con esa vigilia. Muy bien. La necesidad de la multiplicación de discípulos, principios básicos, discípulos en acción. Los que están al frente de la congregación deben comprender que cuando se inicia un proceso de discipulado, tienen que dar la oportunidad y el espacio para que se desarrollen estos nuevos discípulos.
y que sea un aporte para la iglesia local. Es decir, los que están siendo formados, se les debe dar la oportunidad para que comiencen a trabajar sus talentos, sus dones. Se les debe dar el espacio para que se desarrollen sus dones espirituales. Eso es lo que se debe saber en cuanto al liderazgo de las iglesias. Darle la oportunidad para que se desarrollen los talentos de la iglesia. Bueno, se da la oportunidad, se realiza. Delegar responsabilidad. Un discípulo que ha sido instruido y no es capaz de ponerse en acción, está siendo negligente frente al llamado de Dios en cuanto a ser ganador de almas y un formador de discípulos. Si es formado, tiene que comenzar a servir. Si no hay espacio en la iglesia, porque puede ser también que una iglesia grande, gigante, de 1500 miembros, por ejemplo, conozco iglesias, en Puerto Montt hay una iglesia grande, gigante, hermanos, obviamente ahí no van a poder todos los miembros que han sido discipulados poder participar en todas las actividades de la iglesia por la gran cantidad de miembros que hay, por ejemplo, si es predicador o evangelista, discipulado. Pero si es predicador, por ejemplo, está al aire libre, está en las calles, están los familiares, los amistades, los colegas de trabajo, ahí está para que pueda ejercer los dones y los talentos que el Señor le ha otorgado. Si es predicador, no necesita predicar un púlpito para predicar en la palabra. Tiene que ser como John Wesley: las montañas son mi púlpito y el cielo es la techumbre. El mundo entero es mi parroquia. Por lo tanto, él no dependía de un púlpito en una parroquia, una iglesia, o una estructura, sino él predicaba al aire libre. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para no ejercer el ministerio de ganar almas o de la predicación, del discipulado. La ayuda personal también, otro principio básico para la multiplicación de los discípulos. Aquí se desarrolla un elemento clave, la enseñanza. Los apóstoles fueron guiados por el Señor durante 3 años y medio en su ministerio terrenal, y después de resucitar siguió con ese proceso durante 40 días. Enseñar quiere decir estar juntos. Un niño no aprende a dar sus primeros pasos si no hay alguien que le enseñe, que le guíe. Así debe ser quien desea desarrollar discípulos también. Y la decisión de multiplicar o no multiplicar, esa es la cuestión. No es fácil implementar un proceso de discipulado al interior de la iglesia. Una vez que se establezca, hay que echar a andar y estimular a los hermanos que comiencen a evangelizar y a discipular. La asimilación de los nuevos miembros. Esta es una iglesia de acá de Osorno, no recuerdo el nombre de la iglesia. Todos estos hermanos que ven acá son hermanos nuevos, son los que se han recepcionado en la congregación. Se ha hecho formalmente, se han pasado todo adelante, ellos son miembros nuevos de la iglesia. Muy importante la asimilación de miembros nuevos. ¿Cuáles son los pasos en cuanto a los miembros nuevos? La asimilación de los nuevos miembros. Educar. Se necesita educar e informar a los nuevos miembros de la identidad y la misión como iglesia. Esto es muy importante, porque los miembros puede ser que vengan de otra iglesia también, o sea un descarriado que ha vuelto a los caminos del Señor, o alguien que venga de la iglesia católica o del mundo. Tiene algunos colegas de trabajo que son evangélicos, cuando se convierte va a conversar con estos colegas, van a hacer algunas preguntas relacionadas con temas como el bautismo, los temas escatológicos, de ciertas doctrinas también. Entonces debe conocer la identidad de la iglesia a la cual se encuentra. ¿Por qué es bautista? ¿Por qué es metodista? ¿Por qué es de la alianza? ¿Por qué es pentecostal? ¿O por qué de la iglesia luterana, anglicana? Tiene que conocer la identidad de la denominación. La iglesia es una sola, es como un jardín. Alguien explicó en Jerusalén, en la Semana Santa. Está la iglesia de Armenia, la iglesia de Etiopía, la copta, la iglesia de Jerusalén, la Antioquía de Siria, la iglesia católica romana también. Alguien dijo, la iglesia es plural, es como un jardín con muchas flores. Así es más o menos la iglesia. La iglesia evangélica ocurre del mismo modo. Es una sola iglesia, pero es como un jardín con muchas flores. Así son las denominaciones cristianas evangélicas. Es importante conocer la identidad y la misión como iglesia, de la iglesia local también. ¿Cuál es la misión y la visión de la iglesia?
local. Debe conocerla para que no se produzcan estos conflictos que se originan con personas, por ejemplo, que vienen de otras iglesias con otras doctrinas, en cuanto al bautismo, la Santa Cena, por ejemplo, o temas escatológicos también. O tema de la salvación, por ejemplo, si se pierde o no se pierde, o de los dones espirituales, si están vigentes o no están vigentes, el bautismo con el Espíritu Santo, si sucede en el momento de la conversión o posterior a la conversión, esos temas se deben conocer muy bien. Para eso el trabajo del discipulado, ahí conoce estas doctrinas fundamentales distintivas de las iglesias. Conducir también. Necesita organizar un proceso permanente para incorporar nuevos miembros a la fraternidad de la iglesia. Esto incluye además un plan para darle una cálida bienvenida aún antes de que se unan a la congregación. Educar, conducir y también preparar. Esto requiere un proceso de asimilación fuerte, que se asegure que cada miembro sea apadrinado y ayudado espiritualmente por otro miembro. Esto es el seguimiento a esta persona. Las personas que se convierten, debe haber un proceso de seguimiento. Ese seguimiento después se convierte en el discipulado. Un punto fundamental para preparar a los nuevos miembros, para hacer este seguimiento, es la amistad. Eso es lo importante. Para que sea apadrinado, ayudado espiritualmente por otro miembro de la iglesia, el factor principal y fundamental es la amistad. Si no hay amistad, es difícil que se produzca este apadrinamiento o esta ayuda espiritual. Evaluar después. Toda la vida y la sociedad es un sistema, del mismo modo la iglesia, por lo tanto hay que evaluar. ¿Está cumpliendo la misión la escuela dominical? ¿Está creciendo espiritualmente nuestros miembros? ¿Crece numéricamente en la membresía? Si no crecen espiritualmente ni crecen en cuanto a la membresía, entonces hay que evaluar por qué razón no están creciendo. Para mejorar. La tarea de la evaluación es para mejorar. La labor de hacer discípulos en las iglesias. Aquí tiene que ver, vamos a trabajar ahora el tema del seguimiento. El buen entrenamiento. Se debe realizar un buen entrenamiento. El buen entrenamiento se apoya en dos principios de instrucción. Una de estas es lo que se puede aprender por la enseñanza. Tiene que ver con las ideas básicas, con las doctrinas fundamentales de la iglesia en general, y también de la iglesia local, o de la denominación. Lo que se puede aprender por medio del entrenamiento tiene que ver con las habilidades. Hay algunas cosas que se aprenden por las ideas, por medio de la instrucción intelectual, podríamos denominarle, y otras que se aprenden por medio del entrenamiento, que es más práctico acá. Distinguir enseñanza de entrenamiento. La clave del éxito del seguimiento, nuevamente aquí es la clave del seguimiento, es la amistad. Tiene que haber amistad entre la persona que va a dirigir y la que va a recibir la enseñanza y el entrenamiento. La falla de la evangelización en el pasado son consecuencia de tratar de impartir a través de la enseñanza aquellas habilidades que Dios, en su soberanía, ha decidido entregar a los hombres a través de la vida espiritual por medio del entrenamiento, por medio de la práctica. Se define enseñanza como la transmisión de ideas y conceptos. El entrenamiento requiere de la transmisión de las habilidades aprendidas. En el ministerio de instrucción de Jesús se reunía unas veces con sus discípulos en un grupo y otras se relacionaba con ellos individualmente. Él los entrenaba de ambas maneras. El resultado fue personas que ejercieron muy bien su ministerio de pescadores, se convirtieron en pescadores de hombres. Mientras peligrosas son las consecuencias de un error, mayor es la necesidad de instrucción individual. La amistad, el método de la amistad se logra por medio de los siguientes pasos. Bueno, hay varios pasos, un llamado al gozo, una breve introducción, seguida 6 semanas de lectura devocional, la participación en pequeños grupos, la adoración, producirán un crecimiento temprano y una sensación de triunfo en la persona que está recién comenzando en la evangelización. Sin embargo, el verdadero sentimiento de pertenencia será el sentimiento de la amistad. Cuando la persona se sienta parte de un grupo cristiano, es cuando se produzca la amistad con los miembros de esa iglesia. Un llamado al crecimiento. Este debe centrarse en entregar los fundamentos de la doctrina cristiana.
la doctrina de Dios, del pecado, que son las fundamentales del discipulado. Dios, el pecado, la fe, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, bautismo, Santa Cena, entre las ofrendas, los dones espirituales, Jesucristo, la salvación. Eso debe conocerlo en esta etapa del discipulado. Los testimonios espontáneos se deben desarrollar también, o se deben dar a conocer cuando se realizan estas reuniones en los hogares. Y el desarrollo de las habilidades devocionales, es decir, la persona debe orar en su casa, cantar salmos, leer lectura de la palabra de Dios. Pueden ser las tres juntas: cantar un himno, leer la palabra de Dios, orar. Y ese es un devocional diario. Todos los hermanos, sin depender del grupo pequeño en las casas, individualmente deben desarrollarlo solo en sus casas, para que se produzca el crecimiento espiritual. Un llamado a ministrar también. Este paso debe completar la progresión lógica. Pone el énfasis en el desarrollo del carácter, los métodos independientes de estudio bíblico y la vida de oración. Es el momento de comunicar la visión del Evangelio y la preparación necesaria para ello. El seguimiento. ¿Qué es lo que es el seguimiento? El seguimiento, primero viene el evangelismo. Bueno, vamos a ordenarlo bien para que se comprenda todo el curso. Hay un pre-evangelismo. Hay un pre-evangelismo. Luego viene el proceso del evangelismo. Después del evangelismo viene el seguimiento. Después del seguimiento viene el discipulado. Esos son los pasos en que se van dando para que alguien, nosotros, por ejemplo, nos hayamos convertido al Evangelio de Jesucristo. Seguimos algunos pasos. Hay una pre-evangelización. La apologética tiene que ver con la pre-evangelización, o preparar el terreno para que se pueda predicar el Evangelio. Luego la evangelización, y después, cuando se ha producido la conversión, se debe hacer el seguimiento. Seguir a los hermanos, visitarlos, ir a las casas. Y después el discipulado. El trabajo espiritual de edificar a un nuevo creyente en la fe. Ese es el seguimiento. El trabajo espiritual de edificar a un nuevo creyente en la fe. Seguimiento personal. La adopción de una relación de individuo a individuo entre un cristiano maduro y un nuevo creyente, con el propósito de ayudar a este último a nutrirse y a crecer en la fe. Ese es el proceso del seguimiento. Cada vez que una persona se convierte a Cristo, esa persona necesita un seguimiento. Si no hay seguimiento, va a recibir a Cristo y después se va a ir de la iglesia. O se va a bautizar y después nunca más va a volver, porque ocurrió con mi prima aquello. Lo discipuló la vecina que era cristiana, evangélica. ¿Y qué hizo mi prima? Bueno, como tenía ideas católicas también, como no era bautizada en la iglesia católica, pensaba que se iba a ir al infierno, porque la única que no estaba bautizada en la iglesia católica. En realidad ella quería bautizarse en la iglesia evangélica, ese es el tema, porque de niña iba a la iglesia evangélica. Y nadie le prohibió tampoco, que eran católicos. Pero tenía la concepción católica, es decir, quería bautizarse. Y después, pensando que por el bautizarse se iba a ir al cielo. Y después vivió su vida mundanal, como cualquier mundano nada más. No hubo, parece que el problema fue ahí el seguimiento, no hubo un seguimiento. No, una persona que lo guiara para edificarlo en la fe, o para ayudarle a nutrirse y a crecer en la fe. Mucho menos hubo un discipulado. ¿En qué consiste el seguimiento? Ayudar al nuevo creyente a estar seguro de haber sido aceptado y salvado por Dios. Qué importante eso, a estar seguro de haber sido aceptado y salvado por Dios. Yo me recuerdo, y ustedes también lo han experimentado, cuando realmente llegó a mi conciencia de que yo era salvado, o de que Cristo estaba en mi corazón. Cuando mi amigo de empaque en el supermercado amigo en Temuco me dijo, ahora, me indicó con el dedo, me dijo así a mi corazón, ahora tú tienes que ir a una iglesia porque ahora Jesucristo vive dentro de ti. Me dijo, cuando me dijo eso, yo lo creí. Yo creo que en ese momento, no sé, estuve consciente de realmente me había convertido. O sea, se despertó la conciencia en mí, de que Cristo estaba viviendo dentro de mi corazón. Esa es la finalidad del seguimiento. Fui a la iglesia, recuerdo para las casas, una iglesia bautista
y me dijeron que levantara la mano, aceptara a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Pero después siguió instruyéndome mi amigo, y después me dijo, ahora Jesús está viviendo en tu corazón, tienes que ir a una iglesia. Yo comencé a ir a la iglesia católica, a hacer la primera comunión, la confirmación, después me fui a la iglesia evangélica. A ayudarlo a desarrollar una vida devocional consistente. Esa es la finalidad del seguimiento, ayudarle a desarrollar una vida devocional consistente. Aquí es donde se le enseña a orar, cuáles son los elementos dentro de la oración, adoración, adoración a Dios, agradecimiento a Dios, confesión de pecados, petición por la gente y después por nosotros mismos. Eso es lo que el elemento que deben estar dentro de la oración. Tiene que enseñar lo que hay que orar. Si no sabe orar, bueno, para eso está el seguimiento, para enseñarle cómo se debe orar. El Padre Nuestro, la oración principal, la oración de Jesucristo. Partir con eso y después ya comienza a que sea más espontáneo, una conversación, como lo hemos aprendido en nuestras congregaciones. Utilizar los salmos también, utilizar pasajes de la Biblia, memorizar la Biblia para utilizarlo en las oraciones. Hacer una lista también para pedir en las peticiones de la oración. Ayudarlo a desarrollar una vida devocional consistente. Ese es nuestro trabajo cuando realicemos los seguimientos. Ayudar al nuevo creyente a comprender los aspectos básicos de la vida cristiana abundante. Los aspectos básicos de la vida cristiana abundante. El perdón, arrepentimiento, fe, dones espirituales, la edificación, la necesidad de reunirse en los cultos, la necesidad de alabar a Dios, también meditar las Sagradas Escrituras, leer la palabra de Dios, en fin. Ayudarlo también a integrarse a la vida de la iglesia local. Esa es la finalidad del seguimiento. En eso consiste el seguimiento, ayudar a una persona a integrarse a la iglesia de la iglesia local. Ayudar al nuevo creyente a aprender cómo hablar de su fe a otros. En eso consiste el seguimiento. La evangelización, seguimiento y discipulado. Es los pasos. El seguimiento personal es uno de los ministerios más olvidados, subestimado dentro de la iglesia. El seguimiento es una obligación para la iglesia, no tiene otra opción, se debe hacer un seguimiento. El seguimiento implica asumir una relación de padre a hijo con el nuevo creyente. Algunas en la iglesia lo desarrollan, yo lo he visto en la Asamblea de Dios en Uruguay. Personas que evangelizan, hacen el seguimiento y discipulan a un nuevo creyente. Y ese se convierte en su pastor, es su pastor. Le piden consejo y le piden permiso para realizar algunas actividades. ¿Sí? Esa es la relación de padre e hijo. De una persona que tiene más experiencia en la vida cristiana, con una persona nueva le enseña en la vida cristiana. Yo recuerdo de un pastor que estaba ayudando a un joven que salía. El problema de la drogadicción allá en Uruguay es fuerte, este tema de la drogadicción en los jóvenes. Y le ayudaba, o él le pedía permiso. Yo en una oportunidad escuché que le pidió permiso, no me acuerdo para qué actividad tenía que ser, le pidió permiso. Y él dijo, sí, adelante, vaya nomás, no hay ningún problema. Y estaba estudiando también en el Instituto Bíblico ahí en Buenos Aires, o sea, ¿cómo se llamaba el lugar ahí en Montevideo, en Uruguay? Bueno, no era Montevideo, era en otra parte. Solimar se llamaba el lugar, donde estaba el seminario. Pero ahí lo vi. Este procedimiento que le estoy comentando, que se encuentra en todos los libros de texto, y se enseña en todos los seminarios también, de institutos teológicos, se ha practicado, yo lo he visto. Hay escasas posibilidades de que esa persona vuelva al mundo. En la Asamblea de Dios en Temuco también lo vi con una profesora. Esta profesora estaba instruyendo a 2 hermanas jóvenes, recién convertidas al Evangelio. Que iban a su casa, era como su hija. Estaban ahí, comían, salían de compras, había una recreación. Ella era la que le instruía y era su pastora, la hermana. Era su discipuladora. Pero ella le orientaba las cosas que debían hacer, cosas incluso hasta domésticas, le daba algunas sugerencias de órdenes, y las niñas estaban bajo su instrucción. Impresionante, yo quedé muy impresionado con esta, cómo trabajan algunos hermanos y hermanas también
en este trabajo del seguimiento, el evangelismo discipulado. ¿Sí, Henry? Hermano Paulo, ahora que usted está hablando acerca de eso, del seguimiento y esto puntualmente, esto último que señala, ¿Sí? yo recuerdo a mi madre que ella así lo hacía. Invitaba a las personas a comer a la casa y bueno, en lo cotidiano, ¿no? Y ella era muy mandona, así que cuando había que cocinar, ya mandaba a la gente que le ayudaran a cocinar, a servir la mesa, a poner los platos, ya está. Y después en la sobremesa ahí también ella le ponía la palabra, pero todo, digamos, de una manera muy coloquial. Mm, Y haciendo yo memoria de eso, claro, es muy importante, muy importante. Y consolidador por lo demás, porque exacto. es lo que se da ahí, lo que usted estaba diciendo, ¿no? La amistad. Es una amistad, digamos, sincera, sin la búsqueda de que quédate aquí, porque muchas de esas personas, claro, estuvieron con nosotros, digamos, un buen tiempo, pero muchos de ellos también migraron a otras iglesias por distintas necesidades. Mm. Entonces, claro, es algo muy fundamental. Pero se consolidaron en la fe, eso es lo importante, ¿eh? Consolidarlo en la fe. Esa es la finalidad del seguimiento. Edificar a un nuevo creyente en la fe, a ayudarlo a nutrirse y a crecer. Se cumple el propósito en esta área, en esta parte. El seguimiento adopta tres formas básicas. El grupo de escuela dominical es una de ellas, el estudio bíblico y el seguimiento personal. Causa del fracaso del seguimiento. ¿Cuáles son algunas de las causas? Varios cristianos no saben bien lo que necesitan para ayudar a un nuevo creyente a arraigarse en la fe. Eso es uno de las causas de los fracasos, porque nunca han recibido tampoco un seguimiento ni un discipulado. Varios cristianos no están dispuestos a invertir todo el tiempo que requiere un seguimiento personal. Ah, esta es la otra más importante, ¿eh? Ah, la primera se puede superar. Claro, porque puede buscar algunos materiales, algún consejo, ayuda. Ya, pero la otra es un tema de voluntad. No estar dispuesto a invertir el tiempo que se requiere para el seguimiento personal. Aquí yo creo que está en la causa principal del fracaso, ¿eh? El no querer invertir tiempo, porque queremos estar solos en nuestras casas, no tener tantas personas que estén visitándonos. Eh, no es invertir solamente tiempo, sino invertir tiempo, recursos económicos en las personas. Queremos nuestro tiempo para nosotros, solamente para descansar, pero no invertir tiempo para ayudar a la persona que estamos evangelizando y discipulando. Yo creo que esta es la parte más aguda de las causas del fracaso del seguimiento, el no querer invertir el tiempo que se requiere para el seguimiento personal, porque aquí hay que invertir tiempo. Cualquier necesidad que tenga el discípulo, debemos atenderlo, ir a su casa y estar con ellos en ese momento, en cualquier momento, por necesidades emocionales, espirituales o físicas, incluso allá hay que estar presente. Cualquier crisis que se produzca hay que estar presente. Se debe invertir ese tiempo, ¿eh? ¿Por qué es tan importante el seguimiento personal? La vulnerabilidad del nuevo creyente, porque es nuevo, es como una guaguita. Necesita la atención del papá, de la mamá. La alimentación, los cuidados tiernos de un padre o una madre. Y la otra razón, porque es tan importante, es por el potencial de crecimiento de un nuevo cristiano. Imagínense que quede bien consolidado en la fe de esa persona, que quede firme en la fe cristiana, que comprenda bien el cristianismo, la práctica cristiana y quiera seguir a Jesús. Se convierte esa persona en un potencial ganador de almas. Los discípulos también se logran más eficientemente a través de un seguimiento personal. Para ser un discípulo de Jesucristo se requiere la relación personal, un seguimiento personal, un padre espiritual guiando a su hijo espiritual nuevo en la fe. El seguimiento personal es la forma más efectiva de alcanzar la multiplicación espiritual, para que se produzca el crecimiento numérico de la iglesia y al mismo tiempo el crecimiento en cuanto a la calidad de los miembros de la iglesia. La forma más efectiva es por medio del seguimiento, lo que estamos viendo ahora. La multiplicación espiritual es un proceso. Comienza con la evangelización, después viene el seguimiento personal, viene el discipulado. En el discipulado enseñarle a dar seguimiento a alguien, en eso consiste el discipulado, enseñarle a dar seguimiento a alguien.
prepararlo para enseñar a otros, entrenarlo para preparar a un nuevo creyente en la fe. Y se produce la multiplicación. Este es el proceso para que se produzca la multiplicación espiritual. Pablo, Sí, hermano Enrique. perdón que interrumpo, en esa anterior, sí, justamente, cuando dice enseñarle a dar seguimiento a alguien, también echo de menos, ¿no? Digo, que también de algún modo le enseñamos a dar testimonio de su fe. Bueno, digo, no de manera tan formal, pero yo recuerdo de que nos animaba, más que una enseñanza formal, reitero, muchas veces nos animaron a dar testimonio de Jesucristo con nuestras propias palabras. Más que enseñarle a evangelizar, es animarlos a compartir su fe. Y lo que usted nos decía, ¿no? Esperando que el resultado finalmente lo dé el Señor. Entonces, Exacto, sí. justamente solamente aportaba eso, ¿no? Que lo echaba de menos. Muy bien, perfecto, perfecto. Muchas gracias, hermano Enrique. Bueno, el testimonio es un estilo de la evangelización, una forma de evangelizar. Pablo, en varias oportunidades, el libro de los Hechos, no sé si fueron en dos o tres oportunidades. En dos en el libro de Hechos y la otra lo menciona en el libro de Gálatas, 3 veces en la Biblia, da su testimonio. Importante para el apóstol Pablo, cómo da su testimonio ese hombre. ¿Sí? Hermano Pablo, perdone que interrumpo de nuevo, pero No, no se preocupe, adelante. también hace tiempo atrás, leyendo algún librito de evangelismo personal, leía de que en el Nuevo Testamento la palabra predicar está 112 veces, pero solamente 6 veces hace referencia a una predicación formal. Y las otras 106 veces decía es el término que en el griego y traducido al nuestro no es una predicación formal, sino que es como balbucear. Entonces los nuevos creyentes de la iglesia primitiva balbuceaban lo poco que sabían de Jesucristo y lo poco que sabían del Evangelio, y ellos no tenían muchos conceptos, pero lo poco que tenían lo daban, y eso era lo que cautivaba, ¿no?, a las personas. Señalo, digamos, eso porque me parece súper relevante. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, hermano, En este hermano punto, mi Enrique. hermano, Sí, hermano Jaime. sí, me recuerdo a mi pastor Marcos Cárdenas de la iglesia de Ragual en una visita que hizo a esta localidad y dijo unas palabras que siempre han quedado en mi memoria, en que muchos predicadores, muchas personas anhelan el púlpito, anhelan estar arriba de un púlpito para predicar la palabra. Y él dijo que nosotros éramos unos púlpitos y que éramos móviles o púlpitos andantes. Nosotros donde estemos tenemos la oportunidad de poder predicar la palabra en cualquier lugar. Exacto, claro. Y lo dejó de manifiesto que nuestro anhelo del púlpito pasaba al segundo plano. Claro, ¿no? Exactamente. El púlpito es muy chiquitito para los predicadores, ¿no? Los que son evangelistas o los predicadores de la calle, el púlpito es pequeñito. Los púlpitos están en las plazas, en los montes, en las avenidas, en Paseo Humada, en Santiago. Ahí están los predicadores. Claro, para los predicadores de Ahumada, allá en Santiago, la Plaza de Armas en Santiago, un púlpito muy pequeñito. Ellos necesitan predicar a la gente que le desprecie, que le haga así, o que le tire piedra, que no lo escuche, porque sabe que entre esos hay algunos que sí se van a convertir. Bueno, y varios se han convertido así también en la calle. Claro, no, el- así es para el tema de los... Bueno, deben haber hermanos que quizás predicadores que deseen así el púlpito, ¿eh? Puede ser también. Puede ser. Bien. Los consejos prácticos para desarrollar una relación fructífera. Crear una atmósfera de compasión para que se produzca esta relación fructífera. Es necesario la relación fructífera porque
Para el seguimiento, para el discipulado también se requiere la amistad, pero esa amistad o esa relación se debe desarrollar en torno a Jesús. El que nos une es Jesús. Y también se caracteriza por la perseverancia, debe perseverar en la fe. Aunque vengan algunas flaquezas, debilidades, debe perseverar en la fe. Pasar tiempo provechoso juntos. ¿Cuáles son estas circunstancias en que se puede pasar tiempo juntos? Ir a la iglesia, viajes breves, ir de compras, asistir a espectáculos deportivos, culturales, acampar, picnic, feriados o actividades en días feriados, entre otras cosas. La idea es pasar tiempo juntos, esa es la idea, para desarrollar esta relación fructífera y ministrar a la persona total, completa. Cada individuo está hecho de muchas partes interrelacionadas que forman un todo. Lo espiritual afecta a lo social y viceversa. Por ello, un importante aspecto del seguimiento es introducir al nuevo cristiano en una fraternidad cristiana saludable. Eso es lo importante acá. De esa manera se desarrolla los consejos que se han dado para desarrollar una relación fructífera para el seguimiento y para el discipulado. Muy bien, vamos a dar un repaso breve de lo que estuvimos viendo. Hermano Henry, el método empleado por Cristo para la selección de sus discípulos, una forma o un método que él empleó para seleccionar a sus discípulos, ¿a quiénes escogió? ¿Cuáles fueron sus métodos? Las personas. Perfecto, hermano Jaime, ¿qué más? Personas ansiosas de aprender, ¿puede ser? Perfecto, personas ansiosas de aprender, muy bien. Hermano Jorge. La concentración de unos pocos. Perfecto, la concentración de unos pocos. Perfecto, hermano Mitchell. No descuidó al pueblo. Excelente, ¿no? Descuidó al pueblo, ¿eh? Y entusiasmó a las multitudes también. Hermano Jaime, mencione los pasos para la asimilación de nuevos creyentes. ¿Cuáles son esos pasos? Yo tengo notado aquí, no sé si estará lo correcto, el preevangelismo, evangelismo, seguimiento y discipulado, ¿no? Bueno, esa es una parte. Pero acá para la asimilación de nuevos creyentes era educar, Conducir, preparar. conducir, muy bien, preparar y evaluar, ¿eh? Perfecto. Educar, conducir, preparar y sí. Sí, eso para la asimilación del nuevo cliente. Lo otro es para los pasos para que se produzca el crecimiento espiritual de una persona. Evangelismo, seguimiento, discipulado, y lo otro ya llega al liderazgo cristiano, o la consolidación de un cristiano. Muy bien. ¿Cuál es la clave del éxito, hermano Jorge? Del éxito en el seguimiento. ¿Cómo dijo hermano Pablo? Perdón. ¿Cuál es la clave del éxito del seguimiento? Para que el seguimiento tenga éxito, hay una clave que debe producirse entre las personas. ¿Acompañar? La amistad. La amistad. La amistad, ¿eh? Amén. Deben hacerse amigos, la amistad. Ahora la amistad también debe ser sincera, porque puede ser que se haga pasar por amigo por el interés de que quede la iglesia. Pero es muy fácil, se puede percibir eso. ¿Es sincera la amistad o es falsa la amistad? No, Hay que decirle, me está proselitando. hay que Sí, yo decirle, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo creo que hay un paso antes y antes de llegar a la amistad. Ya, O sea, perfecto. por lo menos, Hermano Mitchell, a ver, por favor. yo creo que, por ejemplo, en el libro que marcaba, por ejemplo, el primer libro, que era o sea, el discipulado que transforma el modelo de Jesús, me gustaba mucho el modelo de Pablo, en la parte cuando analizaba que primero era imitación, pero sobre todo identificación, porque llegar a formar una amistad con una persona, por lo menos en mi caso, no es tan fácil, en realidad no, pero sí tal vez llegar a una identificación. Y después de la identificación, porque finalmente Pablo lo que hacía era tratar de identificarse con las personas. Yo creo que eso es importante. Perfecto. Muy bien, excelente, hermano Mitchell. La identificación, tiene un nombre esto en misionología, parece que es
enculturización. Hacerse judío al judío, hacerse griego al griego, el sabio al sabio. Sí, eso era para tratar de ganar algunos. A eso se refería, ¿cierto, hermano Michel? Sí, exactamente. Yo creo que, por Sí. ejemplo, sobre todo los, no sé, por ejemplo, acá en mi caso, en realidad, por ejemplo, acá en la iglesia no se ha hecho nunca nada de esto, discipulado ni nada, porque es un poco más hermético. Entonces, mi intención es poder aplicar lo que estamos haciendo con un joven en el cual están todas las cosas para poder hacerlo. Y sobre Perfecto, todo por eso me gustaba mucho el tema de la identificación, perfecto. porque lo primero yo que creo que tengo que hacer es que él se identifique conmigo y yo a él para que podamos formar una amistad, porque si no va a ser Mm. de la nada, no vamos a poder formar una amistad porque somos generacionalmente diferentes. Entonces Ah, debemos ok. identificar en un punto común. Perfecto, perfecto, muy bien. Muy importante lo Hay que otras mencionó cosas el hermano. más, sí, ¿Sí, más Jaime? sí, hay hartas cosas que van en juego en el punto. Bueno, nosotros tenemos una relación muy particular con mi esposa en relación a nuestros hermanos de nuestra congregación. Eh, yo sin ser de esta localidad, yo soy de una región totalmente diferente, pero lo que me he percatado y lo que uno ha podido hacer durante todo el tiempo es el cariño, es el amor que tiene junto a los hermanos, de poder tener un saludo fraternal a los hermanos. A veces es tan importante un saludo cariñoso o un abrazo cariñoso a un hermano, a veces eh, deja mucho en relación a la amistad o de tener una amistad con un hermano, porque a veces hay personas que necesitan ese cariño. Sí, sí, sí. Tanto hermanos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que el problema familiar, económico, etcétera, a veces un abrazo a un hermano o una hermana, incluso hay personas de la tercera edad que a veces como que quedan de lado. eh, es tanto la necesidad en la iglesia que gracias a Dios se ha permitido hacer esto junto a nuestros hermanos. Y eso abre un poquito la brecha para tener una amistad. Y cuando pasa esto, y lo hemos comprobado en forma muy personal, cuando uno trata de visitar a los hermanos, tiene estas puertas abiertas para poder evangelizar o entregar la palabra de Dios. Y eso también es importante. Y lo que dice mi hermano también es fundamental de poder tener esta actitud junto a nuestros hermanos para poder llevar la palabra de Dios. Perfecto. El amor cristiano, ¿no? Sí, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Claro, esto es una obra que lo guía el Espíritu Santo de Dios. No, no basta la estrategia, los programas, sino que Sí. necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder que se produzcan todo esto que estamos viendo acá. Somos dependientes del Señor. Sin Él no podemos llevar a cabo lo que estamos viendo aquí. Muy bien, mis hermanos. Vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor. Amén. Hermano Jaime, por favor, nos dirigen una oración para concluir esta clase. Amén. Eterno y amado Dios, te damos gracias por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Quiero retomar las palabras que fueron mencionadas por esta tarde por mi hermano Enrique, en el cual hablaba de la gracia, esa gracia incalculable que usted dio por nuestras vidas. Hoy, mi amado Señor Jesucristo, a través de esta reflexión que hizo nuestro hermano, nos hizo recordar el valor que usted en favor de nuestras vidas. Éramos hombres y mujeres pecadores, estábamos perdidos en este mundo, pero usted por su gracia, por su amor y por su misericordia nos miró nuestras vidas. Es Amén. así, mi amado Señor Jesucristo, que por su amor nosotros estamos en este camino. Le pedimos en esta hora que usted nos aliente, que usted nos guíe, que no nos suelte de su mano para seguir adelante en este camino, mi amado Señor, quizá no fácil, pero sabemos que con Cristo Jesús tenemos victoria. Mi Amén. amado Señor Jesús, ayúdanos día tras día para poner por obra todo este aprendizaje, para poder, mi amado Señor, hacer discípulos para Cristo, para que todo el mundo, mi amado Señor, pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios, en el cual vino a dar salvación y a restaurar las vidas, a la cual nosotros como hombres y mujeres pecadores estábamos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios.
Mi amado Señor Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos y familia. Bendice también a nuestro hermano Paulo, el que ha sido, mi amado Señor, nuestro profesor por muchísimo tiempo. Ayúdalo, fortalécelo a cada instante en su vida. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Jaime.